Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio, a este nuevo podcast llamado Latidos, un espacio creado para escuchar historias, para conversar sobre el embarazo a temprana edad. Este es nuestro primer episodio, esperamos que podamos tener gran acogimiento y gran apoyo en este nuevo proyecto que tenemos. El día de hoy nos encontramos con Laura, una emprendedora de la ciudad, creadora de una fábrica de tapicería para muebles. Laura, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Bueno, Laura nos contaba que fue madre a los 17 años, es madre a los 17 años de una niña en ese momento adolescente, entonces queremos conversar con ella cuáles han sido sus vivencias, cómo ha sido ese proceso que se ha vivido a partir de esta situación. Bueno, Laura, comencemos, cuéntanos, porfa, ¿cómo fue ese proceso el principio? Comencemos por ahí, como el novio que tenías en ese momento, la pareja que tenías en ese momento, cuántos años tenías, y cómo fue ese proceso de, no sé, contarle a la familia, o sea, comencemos como por ahí, cómo fue ese primer acercamiento con él y bueno, ¿qué pasó a partir de ahí? Bueno, inicialmente, pues yo nunca fui muy de muchos amigos realmente. Pues sí tenía amigos, pero no tantos. Digamos que la relación con él antes del embarazo, digamos que no fue tan buena, porque digamos de parte de la familia, digamos que no había mucho apoyo como con esa relación, pero claramente en la adolescencia cuando usted le dice no, es sí. Entonces, pues seguimos con esa relación, él incluso se fue a prestar servicio militar, yo lo esperé porque claramente estaba muy enamorada en ese momento. Pues y ya cuando él regresó, obviamente se volvió una relación muy intensa. Yo quedé en embarazo a los 17, a los 17 años me di cuenta, de hecho como un mes después de haberme graduado del colegio. El momento en el que le di la noticia a él, justamente pues fue un diciembre, estábamos incluso con la familia de él, yo ese mismo día me di cuenta, ese mismo día le dije, obviamente sí nos asustamos, yo volví a mi casa como en los primeros días de enero y pues en el momento que llegué a mi casa inmediatamente pues le dije a mi mamá digamos que no reaccionó mal, sino que simplemente pues mi mamá es muy racional, entonces simplemente como, ok, bueno, es la responsabilidad de ustedes, pues asúmanlo entonces. Con mi papá nunca tuve la posibilidad pues como de sentarnos, de hecho mi mamá fue como la que le dijo y de hecho pues hasta el día de hoy no te puedo decir que me haya sentado a tener esa conversación con mi papá. Nunca tuve como unas palabras de él ni para bien ni para mal respecto a ese tema, y precisamente como por el hecho de tener ese embarazo acompañado de mi pareja y todo, bueno, en ese momento pues tomamos la decisión como de ir a vivir ese embarazo con él y con mis suegros en ese momento. Ok, nos contabas pues que él estuvo prestando servicio militar y que justamente la estabas como esperando, como con ese, y obviamente supongo que mientras estaba esa ausencia de él en ese momento, supongo que el amor crecía. Te pregunto, de pronto, obviamente como ya tenían una relación, como ya venían de antes, ¿habían contemplado en algún momento como, bueno, podemos quedar en embarazo o simplemente no pensaban en eso o no lo veían como un riesgo que había? No, claramente pues estaba el riesgo, y si te soy sincera, como estábamos, bueno, estaba yo pues como muy enamorada de todo el cuento, entonces para mí no era como una cosa que yo decía como que si pasaba, digamos que yo pensaba que iba a estar con él toda la vida, entonces no era como pues como que fuera tan trágico para mí. De hecho cuando yo me di cuenta pues sí me asusté, pero dije pues como esa es la persona con la que yo quiero estar siempre, entonces no me pareció como tan terrible la verdad y nunca contemplé ninguna otra posibilidad. Ok, entiendo. Entonces, nos contabas como listo, la reacción de tus padres, bueno, en este caso de tu madre, que de una u otra forma pues estuvo pues como apoyando ahí el embarazo.
y nos decías que te fuiste a vivir con él y con tus suegros desde ese entonces. ¿Cuál fue su reacción? No sé si le contaste tú, fuiste la responsable vos de contarle, le contó él. ¿Cuál fue la reacción que tomaron? Si ellos te invitaron a vivir con ellos o simplemente fue como, no, te tienes que ir a vivir con ellos y ya. Bueno, pues yo la verdad, pues yo sé que no fui yo pues la que les dijo. La verdad ya no tengo como muchos recuerdos de eso. Lo que sí recuerdo es que siempre, digamos que fueron amables conmigo durante esa convivencia. Y que siempre fue más complicado ni siquiera por ellos, porque siempre, pues y hasta el sol de hoy, se han manejado muy bien conmigo. Pero la convivencia se tornó más compleja, fue por un tema con él, más no con ellos. Ok. Y yendo pues como por ese lado, nos contabas que tenías 17 años en ese momento, estamos hablando de que apenas estabas saliendo del colegio. Bueno, todos sabemos que cuando pasamos por ahí, obviamente nosotros todos en general tenemos muchas metas, sea salir a trabajar, sea salir a estudiar. O sea, ¿cuáles eran esos planes tuyos antes de y cómo influyó esta decisión? ¿Igualmente siguieron los planes normales o no? O sea, absolutamente todo cambió, que supongo que fue así. ¿Y cómo fue ese proceso a partir de ahí del embarazo de, bueno, ahora tengo que aceptar que mi cuerpo está cambiando, que tengo que ser mamá? O sea, ¿cómo fue ese cambio de mentalidad también? Uy, eso es súper teso. Eso es súper teso porque, pues claramente yo quería estudiar una carrera. En ese momento obviamente todo cambió, yo pues, afortunadamente había terminado el colegio, ¿cierto? El proceso del embarazo, mi embarazo fue un embarazo muy saludable físicamente, pero emocionalmente para mí fue muy difícil. Pues no estaba como tal con mi familia nuclear, ¿cierto? Entonces emocionalmente no me sentía muy bien, todo cambió, incluyendo amigos, suspender el tema de estudiar, por lo menos por ese momento. Pues cuando María José tenía más o menos ya 8 meses, como empezar a meterme en el mundo laboral sin tener ningún estudio, entonces obviamente eran trabajos pues como promotora, luego pues como mercaderista, y ya de ahí pues tuve otros trabajos, pero porque empecé a hacer ciertos estudios, pero claramente en ese momento fue muy difícil. Y por ejemplo que se los narraba que digamos a los 18, justamente ese día yo dije, pues hoy estoy cumpliendo 18, pero pues mírame esta escena, ¿cierto? Entonces sí fue como de que uno se confronta mucho, a pesar de que yo decía, bueno, pues voy a estar con mi hija, voy a estar con la persona que quiero estar, pero claramente como durante el embarazo habían pasado ciertas cosas, ya el sentimiento no era el mismo, entonces ahí ya sí había un poquito como de frustración. Ok, también nos contabas por el lado de las amistades, que nos dijiste que obviamente todo cambió. Y creo que siempre ha habido pues como ese tabú también de no solamente de las personas cercanas, sino personas externas. Cuando se habla de un embarazo a temprana edad, hubo algo que influyó como tal, no sé, tus amigos cambiaron a partir de esta decisión, o simplemente tú fuiste la que te alejaste, o incluso personas externas, no sé, sientes que te veían de manera diferente, sea con, no sé, con una mirada que juzga, o de compasión, de lástima. O sea, ¿sentiste de pronto en algún momento como que hubo ese cambio de actitud de parte de las personas? Bueno, pues claramente el tema de las amistades, pues la verdad la decisión sí la tomé yo, porque por ese sentimiento que yo tenía en ese momento, pues yo decidí como cancelar todo mi mundo y centrarme en esa persona, o sea, literal. O sea, y no me dolió, pues no, yo estaba pues normal, como bien, luego tendré amigos, pues X. Pero, por ejemplo, alrededor de familiares y eso, obviamente uno sí siente, aunque no se lo digan, uno sí siente como, ay, qué pesar, tan joven. Entonces es muy chistoso porque pues yo antes
digamos que yo tengo un carácter fuerte, pero antes sí era como mal genial. Entonces decían como, ay, que pues como que pesar de la niña, ella está mal genial, no sé qué, si va a ser buena mamá, no va a ser buena mamá, pues como un montón de señalamientos, incluso antes de, pues ni siquiera iba a la mitad del embarazo, todo el mundo como si iba a ser buena, no iba a ser buena, que pesar tan joven el estudio, se tiró la vida, un montón de percepciones que aunque a uno le decía, no, sí, pues estaban pendientes, vea, obviamente uno sí siente eso de la sociedad en general. Claro, y es muy teso o sea, digo yo, por ese choque de uno no saber si, bueno, realmente me estás ayudando o antes me estás hundiendo, o sea, porque si te dicen una cosa y luego pues por detrás uno sabe que están diciendo cosas diferentes, obviamente sabemos que va a haber un cambio de actitudes, va a haber un cambio de mentalidad, pero ¿cómo fue ese choque tuyo de, listo, a esos comentarios de no, es que se tiró la vida, es que, o sea, todos esos comentarios que hay alrededor de justamente esta situación del embarazo a temprana que siempre hemos escuchado es que no, si usted tiene un hijo a temprana, usted ya no va a tener vida, usted ya va a tener que saltarse todas las etapas que no vivió, porque sí o sí se tiene que hacer cargo del bebé y obviamente, pero ¿cómo fue ese choque dentro de ti? O sea, hablando ahora de Laura dentro de ella misma, cómo fue ese choque de fue madre, tengo que hacerme cargo en este momento y tengo que mentalizarme de que voy a ser mamá, o sea, ya dejo de ser la niña que se acaba de graduar y ahora paso a ser mamá. ¿Cómo fue ese choque dentro de ti misma, como ese cambio de mentalidad? Pues la verdad, pues obviamente es que pues es como que uno dice, pues madre, pues entonces, pues qué voy a hacer, sí, pues ya es mi responsabilidad y digamos que yo tenía un compromiso total con ese tema. Entonces, digamos que no, pues no fue una cosa, y como te decía, como yo no era de pronto de salir mucho, de rumbear mucho, entonces digamos que para mí el choque no fue tan, pues como tan terrible, como dejé mis amigos, o no, pues simplemente, obviamente me hice responsable y fue difícil porque es un cambio, pero no, pues no fue algo como como que emocionalmente me perturbara tanto, no, realmente me perturbaban más otro tipo de situaciones en ese momento. Ok, entiendo. Hablemos un poquito también de cuando nace la niña y cuando comienza a crecer. O sea, ahora ver como materializado, por así decirlo, ese bebé que sabías que tenías dentro, a la hora de tener la niña, de cómo fue ese proceso de listo, ahora sí, vamos a la acción, por así decirlo. Ahora sí ya tengo que cambiar pañales, ahora sí tengo que estar pendiente de la lactancia, de su comida, o sea, estar ahí al pendiente de la niña. ¿Cómo fue ese proceso en general del crecimiento de ella? Bueno, pues eso sí fue bien difícil. Pues digamos que yo como mamá tenía toda la disposición, o sea, física, emocional, como para dedicárselo a María, ¿cierto? Sin embargo, como claramente éramos muy jóvenes, pues yo tenía 17 años, él tenía 20 años, y él justo estaba en esa etapa como porque él sí no quiso cancelar los amigos y todo ese tipo de cosas, él sí era una persona muy social. Entonces, pues él nunca pudo como decir, pues ya nació ella, entonces me voy a enfocar en ella. Sino que es como si omito, pues sigo como en lo mismo, pero tengo una hija. Entonces para mí fue muy difícil. Yo no le puedo creer. Bueno, pues ahí sí fue bien complicado, porque el tema es que yo sí tenía como toda la disposición, ¿cierto? Él en cambio estaba pues plenos 20 años, él sí era muy social, tenía muchos amigos y digamos que yo creo que no estaba preparado para ser papá, pues nadie está preparado, ¿cierto? Pero claramente tenía un montón de dinámicas sociales que él no estaba, digamos, dispuesto a renunciar en ese momento. Y para mí era muy difícil entender eso, ¿cierto? Lo entiendo ahorita, pues, porque han pasado un montón de años, pero en ese momento, pues, digamos que para mí era muy doloroso que yo sí hubiera renunciado a todo, que yo sí estuviera 24/7 ahí y que lo que más se notara en ese momento era la ausencia de él.
Entonces era muy complejo porque aunque yo sentía mucho el acompañamiento de su papá, de su mamá, de su hermana, que su hermana tenía mi misma edad, y ella estaba pues en la universidad, pues para mí era muy complejo como que él brillara por su ausencia. Entonces eso me generaba demasiada frustración y obviamente yo siento que de alguna manera yo todo eso se lo transmitía a ella. Entonces fue bien complicado porque digamos que traté de todas las formas como de que eso se pudiera solucionar, pero claramente pues no fue posible. En ese momento no lograba conectar con su rol como papá. Ok, entiendo. Entonces, claro, encontramos la problemática lastimosamente más común de este país, que es los papás nos desaparecemos, se desaparecen por así decirlo, y las mamás prácticamente son las que tienen que levantar a su hija, por así decirlo. Entonces, como tal para ti, ¿cómo fue ese proceso bueno, voy a levantar a mi niña ya? Supongo que llegó un momento donde te rendiste y dijiste, listo, me tocas a mí. O sea, me tocas a mí porque ya él con él definitivamente no se puede y tampoco pues voy a estar rogándole todo el tiempo. O sea, para ti, ¿qué tanto significado fue ver a la niña? O sea, ver a la niña ahora sí crecer, su primer añito, sus primeros 5, o sea, ¿cómo fue esa etapa de crecimiento para ti? Bueno, pues sí, claramente en un momento pues tocó decir como no, venga que esto no está funcionando definitivamente. Lo hablé pues con él. Yo en ese momento, María José, si mal no recuerdo, ya había cumplido los 2 años. Yo me devuelvo para donde mi mamá. Allá pues es raro, pues porque ya llevaba un tiempo que no estaba ahí y era también difícil pues afrontar como esa separación, ¿cierto? Y obviamente ahí fue muy difícil porque entonces era pues yo con ella, con mi familia, pero el papá en otro lugar. Claramente sintió mucha más libertad pues de seguir haciendo sus cosas. Entonces pues la comunicación entre él y yo en ese momento sí fue bien difícil, y más porque se empezaron a crear dinámicas con ella que a mí me daba mucha impotencia. Entonces como el hecho de que no sé, de que dijera pues voy a ir por ella y no fuera y ella se quedara esperando, pues todo ese tipo de cosas. Claramente entiendo que él no tenía las herramientas, pero en ese momento sí era muy frustrante. Sin embargo, pues yo siempre estuve como para ella totalmente disponible. Esos primeros 5 años que son tan complejos, sí estuve pues como ahí siempre. Me tocaba trabajar, pero digamos que mientras yo no trabajaba en ese tiempo, por lo menos sí estaba mi familia, pues mi mamá y mi papá. Entonces ellos eran como los que estaban con ella mientras yo trabajaba, pero cuando yo llegaba del trabajo estaba 100% para ella. Entonces digamos que ella siempre ha tenido mi figura ahí presente completamente. Ok, entiendo. Te pregunto, Laura, a día de hoy, llegó, pues en algún momento llegó como esa reconciliación o ese perdón pues de tu parte al papá de la niña, o simplemente hasta el día de hoy dijeron no, simplemente no nos vamos a hablar, no nos vamos a ver, o hay algún tipo de rencor o ya está todo solucionado? No, yo creo que pues en ese momento yo no llegué a pensar que pudiéramos tener una buena relación, ¿cierto? Como sana. Pero yo creo que eso sí es súper importante, y yo creo que aunque nos costó mucho hacer ese proceso, pues fuimos madurando en el tiempo. Yo actualmente pues tengo una pareja con la que ya llevo pues 8 años, y él también tiene su pareja con la que lleva más de 10 años, si mal no recuerdo, y logramos tener una muy buena relación. Nos tuvimos que sentar y tener conversaciones muy incómodas, pero yo creo que la logramos, pues porque hoy por ello creo que tenemos una relación que mucha gente dice como, ay, pues qué chévere,
pero ay, qué chévere, pero todo el proceso que hay detrás de la transformación que tuvo esa relación. No te voy a decir que somos los mejores amigos, porque no, pues como, ay, sí, vamos a salir el fin de semana, pues no, tampoco. Pero claramente sí tengo una muy buena relación con él, podemos hablar sin tener que, como muchas relaciones que lastimosamente se dan así. Tengo una muy buena relación con la familia de él, con su esposa, con su niño. Entonces yo creo que sí construimos a través de la madurez el perdón y de entender que realmente, o sea, no importaba lo que él pensara o lo que yo pensara, sino en construir para María José. Y creo que el diagnóstico de María también nos hizo unirnos mucho y estructurar mucho más esa relación que tenemos hoy. Ok, sí, claro, llega un momento donde ya toca decir o lo hacemos por ella o ya dejamos que nuestros egos choquen y nunca más volvemos a hablar. Cuéntanos un poquito ahora que lo mencionas, el diagnóstico de María José. ¿En qué momento llegó? ¿A los cuántos años? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué les dijeron? ¿Y cómo fue ese afrontar justamente esa situación? Porque es otra situación ya que creo que toca afrontar. ¿Cómo lo recibieron ustedes, obviamente, en su casa? Yo creo que eso es de las cosas más tesas que yo he vivido de los 17 años que tiene María. Eso llegó en pandemia, justamente. Pues digamos que María tenía ciertos comportamientos que a mí no me daban tranquilidad. Pues aislarse, bueno, muchos comportamientos que yo decía no son propios de su edad. Traté de buscar mucha ayuda, pues en lo que uno tiene al alcance, que es la EPS, ¿cierto? Sí. Pero nunca tuve una respuesta como tal de ellos, pues lo que más hacían era mandar, no sé, para el psicólogo de Confama, que eso no es terapia, pues una orientación terapéutica, pero pues cero terapia. Entonces nunca tuve una respuesta. Pero en pandemia ella le dio una crisis muy fuerte y ahí yo tuve que decir como, pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, en ese momento, pues como era una urgencia, yo la llevé donde una psiquiatra particular. Ahí pues empezamos como todo el proceso. De ahí me transfirieron como para una fundación acá en Medellín que es muy buena, que trata fundamentalmente el autismo y el TDAH. Y ya cuando nos dieron ese diagnóstico es bien difícil, pues porque ella ya estaba grande. Entonces fue como muy difícil entenderlo como familia, que ella lo entendiera, que ella lo procesara, y también mucha culpa, porque digamos que como yo no sabía el diagnóstico, nunca me lo habían dado, entonces hice muchas cosas pues que no debía hacer, pero no tenía el conocimiento. Entonces ante ciertas actitudes yo como no, pues deje de ser cansona, o las texturas, cosas con las que ella le molestaban, pero yo no entendía por qué. Entonces fue bien complicado como aprender a vivir con ese diagnóstico, porque claramente no es una enfermedad, pues es una condición con la que ella va a estar, pero entonces las dinámicas familiares tenían que cambiar, porque ella procesa la información de una manera diferente, o sea, ella no entiende las cosas igual que uno. Entonces, estructurar otra de las dinámicas familiares para ver cómo le hablamos a ella de una manera que nos entienda mejor, empezar a cambiar ciertas actitudes de parte de nosotros, enseñarle a ella cómo afrontar esto. Entonces fue bien complicado, digamos que para el papá de pronto también bien difícil de entender y de lograr conectar que los dos pudiéramos trabajar en función de ese diagnóstico, porque las dinámicas familiares siempre van a ser diferentes. Entonces yo creo que ese es el mayor reto que hemos tenido. Entiendo. No sé si de pronto podrías como contarnos también a las personas que están viendo un poquito más de qué es el autismo y cuál es la condición que ella se le diagnosticó, porque tengo entendido que hay varios tipos, o no sé si me equivoco. ¿Cuál es en específico como cuál es la condición de ella en específico? Ok, pues digamos que el autismo no es que vayan
diferentes tipos de autismo, que de pronto tenemos ahí ese error por la información que uno ve, porque hay mucha información, pero realmente, o sea, los chicos son autistas, que yo digo, son autistas, no tienen autismo porque no es una enfermedad, es una condición. Entonces para mí, pues son autistas, y los chicos autistas tienen diferentes tipos de apoyos. Entonces hay unos chicos que se dividen en 3 tipos de apoyos, nivel 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces María, digamos, está en el tipo de apoyo que es nivel 3, donde los chicos son más funcionales, o sea, porque digamos que el mayor problema que tiene el autismo es la manera en que ellos interpretan la información y en que se comunican, ¿cierto? Y hay ciertos estímulos que desencadenan en ellos, dependiendo del tipo de apoyos que requieran, ciertas reacciones. Entonces, digamos, el autismo de María, que necesita un tipo de apoyo nivel 3, entonces ella es funcional, pues puede hacer, pues ella hace todo, pues se baña, se organiza, come, pero necesita ciertos apoyos. Entonces, por ejemplo, en el tema de comunicación necesita mucho apoyo. Por ejemplo, en el tema auditivo, entonces hay que darle unas herramientas para que ella pueda salir al exterior y no le afecten tanto. Hay otros chicos que en cambio sí necesitan apoyos para hacer ciertas cosas, que su cuerpo no es lo suficientemente funcional, que las crisis les dan mucho más fuertes. Y digamos que dentro de este espectro también pues nos acompañó una depresión que también hay que tratar con su psiquiatra, pero que yo siento que lo más importante dentro del espectro autista, o sea, la red de apoyo es todo. Fundamental. Y no llevar, digamos, este proceso que muchos papás llevan el proceso, digamos, psiquiátrico, pero no acceden al apoyo psicoterapéutico. Y digamos, el tema psiquiátrico sin apoyo psicoterapéutico es muy difícil que funcione. Y yo creería que, o sea, que las familias sean conscientes que realmente, o sea, sin el apoyo de ellos, los chicos difícilmente van a avanzar. Entonces, fundamentalmente, como buscar estrategias para darles la información a ellos, que ellos la entiendan. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, María es muy visual. O sea, no la ponga a leer un libro, o sea, hágale un mapa. Entonces, también toca entrar con el colegio a decir, venga, pues vamos a darle estos apoyos a María, ya tiene estas condiciones, y que el colegio también apoye esa forma en que ella entiende la información. Ok, dijiste algo que me llamó mucho la atención, y es que nos hablabas de que el autismo no es una enfermedad, sino que más bien es una condición. O sea, no tienen autismo, sino que son autistas. Y ahora que mentabas también la parte del colegio, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo es la vida de María, hablándolo desde lo educativo, teniendo en cuenta de que si para uno que ya es, digamos, mayor, por así decirlo, es difícil a veces procesar ese tipo de cosas que no conocemos como tal, que es una condición, que es sin una enfermedad, que, o sea, que trocamos las cosas. Ahora para los niños en el colegio supongo que es un poquito más difícil, o sea, porque para ellos es un poquito más difícil entender que viene una compañera con una condición diferente, por así decirlo. ¿Cómo es la vida de María en ese ámbito escolar? Sabes que al principio muy complejo porque ella no, o sea, ella no lo procesaba. Ella decía, bueno, ahora entiendo muchas cosas que yo sentía, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer en el ámbito educativo? Lo más teso es que, por ejemplo, ella le cuesta mucho el ruido, pues si en un salón, sí, claro, imagínate, y en un colegio, o sea, un montón de cosas, y que los compañeros lo entendieran, es bien complejo. Entonces, digamos que ahí entra mucho el tema de la fundación, hacernos acompañamiento, a ir al colegio, a sentarse con los profes, a intentar darles herramientas, pues se les capacita, que eso me parece muy, muy bacano. Nos sentamos, miramos qué es lo que necesita María. Y digamos que al principio fue muy difícil que ellos lo entendieran, y más cuando a ella le daban estas crisis, que son complejas, porque incluso muchas veces me toca ir a mí por ella, a intervenir la crisis, de pronto a llevármela para la casa porque no logramos
como que ella se estabilizara en el colegio. Entonces, digamos que todo eso ha sido un proceso muy difícil, pero digamos que para ellos ya, pues como para sus compañeros de estudio ya es más normal. Y entonces ella les ha explicado, esto es así, esto es así, esto es así. Entonces ya ellos le ayudan. O de pronto si el otro está haciendo mucha bulla, entonces el otro compañero como, hey. Entonces es bien complicado y es aún más complicado porque es que en el salón no solo está el diagnóstico de María, entonces está el diagnóstico de María, que es una chica que los ruidos le molestan terriblemente, que quisiera que hubiera silencio, y está el chico con TDAH, con trastorno de hiperactividad, que quiere gritar todo el tiempo. Entonces es muy complejo, pero yo creo que la red de apoyo, digamos de ella, que son 4 o 5 amigos, pues ha sido demasiado bonito porque digamos que nos hemos sentado con ellos, le pueden ayudar así, de esta manera, le pueden ayudar, no sé, con hielito, pues como dándole las estrategias a ellos para que la acompañen. O incluso, por ejemplo, con una de las amigas, entonces cuando entonces ella me llama, yo le pongo a mi María al teléfono y yo le empiezo como a hablar para que ella se pueda calmar. Entonces sí han sido como un apoyo fundamental como dentro de todo el proceso y ya para ellos no es como tan... De hecho, María está desarrollando un proyecto en este momento en el colegio en conjunto con un compañero precisamente sobre el autismo. Entonces se concientiza más a los otros compañeros sobre este tema. Qué bonito ver cómo los niños no se hacen ajenos, sino que más bien, digamos, siempre y cuando se lleve un buen proceso, tanto desde sus casas como desde el colegio, para poder explicarles, porque supongo que la situación sería muy diferente si simplemente ignoraran en el colegio ese tema y no les explicaran bien como cuál es la situación. Bueno, Laura, como para ir finalizando, para no demorarte tanto, te quiero hacer una última pregunta y es, ¿te arrepientes de algo en ese momento? ¿Te arrepientes de, no sé, de María, por así decirlo? ¿Te arrepientes de vivir la situación que viviste? ¿Te arrepientes de haberla tenido a tan temprana edad? ¿Cuál es tu postura en ese momento frente a eso? No, mira que pues como te dije al inicio, igual yo nunca pensé como en otra alternativa. O sea, y hoy por hoy para mí, digamos, la presencia de María en mi vida como tal, pues, o sea, me ha enseñado muchísimo. Y yo creo que todo llegó como en el momento que tenía que ser. Y mira que dentro de esta carrera, o sea, yo escogí esta carrera, pues llevo 5 semestres dentro de esta carrera y todo lo que he aprendido me ha servido un montón para ayudarle a ella. Y todo lo que vivo con ella también me sirve como, entonces pues ha sido una enseñanza súper bacana y yo creo que vivir este diagnóstico nos ha enseñado como a todos. Entonces no, yo creo que todo pasó cuando tenía que pasar, los papás no venimos, como decía un amigo por ahí, con manual de instrucciones, pero desde el conocimiento yo creo que he hecho todo lo humanamente posible para ayudarle a ella en este proceso. Perfecto, Laura. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer capítulo de Latidos. Muchas gracias por estar acá, por abrir tu corazón con nosotros. Sabemos que obviamente no es fácil, así que gracias. Gracias obviamente también a ustedes por estar pendiente y apoyar obviamente nuestro nuevo proyecto, el podcast Latidos. Laura, una estudiante de psicología, quinto semestre de psicología, con una empresa de tapicería de muebles. Así que nada, gracias nuevamente por estar acá, por abrirte con nosotros, y a ustedes obviamente también muchísimas gracias por estar pendientes, por haber visto el podcast completo, y también les pedimos que nos sigan apoyando en todas nuestras redes sociales para que puedan seguir viendo contenido de calidad sobre este tema que es el embarazo a temprana edad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.